La víspera de la boda, mi esposa, vestida con su traje de novia, celebró por adelantado una pequeña ceremonia de boda privada con su amor platónico. Después, ese amor platónico incluso hizo una publicación, escribiendo: cariño, aunque no podamos convertirnos en marido y mujer de verdad, poder celebrar contigo una boda sagrada ya cuenta como si me hubiera casado contigo. La publicación iba acompañada de un video. En el video, el amor platónico de mi esposa se arrodillaba sobre una rodilla y le confesaba su amor a mi esposa, Carolina, con profunda devoción. Carolina estaba tan conmovida en el video que rompió a llorar, hasta que el maquillaje se le arruinó por completo. Al final, los dos compartieron un beso apasionado. Yo di me gusta en silencio a la publicación y dejé un comentario: les deseo una vida entera de felicidad juntos y muchos hijos. Justo después de publicar el comentario, mi esposa me llamó. En su voz se percibía un rastro de pánico. Oscar, Duncan y yo solo hicimos esto para compensar los arrepentimientos del pasado. Después de esta noche, mañana seré únicamente tu novia. No hace falta, respondí con calma. Soy maniático de la limpieza. No me gustan las cosas que otros ya han usado. Capítulo 1. Después de colgar el teléfono, no perdí ni un segundo. Informé a todos nuestros familiares y amigos de que el banquete de compromiso quedaba cancelado. También cancelé las reservas del hotel, incluidos los coches de boda que ya habíamos reservado. Familiares y amigos comenzaron a llamar uno tras otro, enviando mensajes para preguntar qué había pasado. Porque la fecha de la boda, que ya estaba fijada, se cancelaba de repente. Les di una explicación breve. Al notar que mi tono no era muy bueno, no insistieron más. Me senté solo en la habitación, guardé silencio un momento y luego llamé a mi padre. La voz seria de mi padre llegó a través del teléfono. ¿Qué te pasa? Cancelar el banquete de boda es un asunto importante. ¿Por qué no lo hablaste conmigo antes? Papá, Carolina Mo y yo no somos adecuados el uno para el otro. Retira nuestra cooperación con el grupo Mo. Mi padre conoce mi carácter. También sabe cuánto amé a Carolina. Si no fuera algo que realmente no pudiera aceptar, no habría tomado una decisión así. Guardó silencio un momento antes de volver a hablar. De acuerdo. Hijo, ¿Carolina te hizo algo malo? Si te han tratado injustamente, díselo a papá, me aseguraré de que se haga justicia. El instinto protector de mi padre volvió a manifestarse. Solté una risa suave. Está bien, papá, es un asunto menor. Tu hijo puede manejarlo. Está bien. Hijo, papá confía en ti. Retiraré la cooperación con el grupo Mo mañana a primera hora. Después de hablar brevemente con mi padre, me tumbé en la cama, mirando la casa nupcial recién decorada. Todo el lugar estaba lleno de adornos festivos, rebosando un aire de felicidad, tanto en el dormitorio como en la sala de estar. Colgaban por todas partes grandes fotos de boda de Carolina y mías. En las fotos, Carolina sonreía dulcemente, pero ahora, al mirarlas, no me parecían más que falsas. Así que el amor puede fingirse, incluso cuando no hay amor en absoluto. Contacté con una empresa de limpieza. Me dijeron que ya habían terminado su jornada y que solo podrían venir mañana. Estoy dispuesto a pagar un extra, el doble, el triple. Al oír eso, la empresa de limpieza no dudó y envió gente de inmediato. Señor, ¿se casa mañana? ¿Necesita que limpiemos la habitación? Preguntaron las limpiadoras al entrar y ver la decoración festiva de la boda. No me caso mañana. Retiren todo de la casa y devuélvanla a su estado original. Dije con calma. Las limpiadoras estaban claramente desconcertadas. Pero aún así hicieron exactamente lo que les indiqué. Unas 2 o 3 horas después, la casa volvió a ser como antes, como si nada hubiera ocurrido jamás. Y en mi corazón lo tenía muy claro. Mi relación con Carolina había llegado a su fin. Ya había contactado a un abogado para redactar el acuerdo de divorcio. Me lo entregarían a la mañana siguiente. Después de terminar todo esto, me sentí inesperadamente aliviado, como si me hubiera quitado de encima una enorme carga. Me tumbé en la cama y pronto caí en un sueño profundo. No fue hasta el día siguiente, cuando alguien llamó a la puerta, que me desperté. Vi a Carolina regresar a casa, con aspecto agotado y abatido. Se plantó frente a mí, con los ojos enrojecidos, mostrando una expresión de profunda agravio y dolor. Capítulo 2. Nos miramos el uno al otro. De pronto, las lágrimas resbalaron por su rostro, empapándole toda la mejilla. Levantó la mano para secarse las lágrimas y, al ver que yo seguía en silencio, sin decir una sola palabra, Carolina finalmente habló. Oscar, has cambiado por completo. Antes, con solo que yo derramara una lágrima,
Hacías todo lo posible por consolarme. Agotabas todos los medios para hacerme feliz. Decías que no soportabas verme llorar, que en cuanto yo lloraba sentías que todo el mundo estaba equivocado. Pero ahora estoy llorando y tú no reaccionas en absoluto. ¿Tu corazón ha cambiado tan rápido? ¿Acaso olvidaste que dijiste que me amarías y me cuidarías toda la vida? Sus lágrimas caían sin control. Yo la miraba representar su actuación magistral. No pude evitar soltar una risa fría. ¿De verdad sigues necesitando que yo te cuide ahora? ¿No basta con que te cuide tu antiguo amor? Mi ánimo estaba tranquilo. Ya no había grandes oleadas emocionales. En cuanto pronuncié esas palabras, en el rostro de Carolina apareció de inmediato un atisbo de ira. Pero esa ira llegó rápido y desapareció igual de rápido. Era evidente que la había reprimido. Si no se sintiera culpable, su enfado ya habría estallado hace rato, en el pasado, con solo que algo de lo que yo hiciera no fuera de su agrado. Sus emociones explotaban. Claro, en aquel entonces yo la amaba. Siempre estaba dispuesto a complacerla, a seguirle la corriente, a satisfacer incluso algunas de sus exigencias irracionales. Tal como ella acababa de decir, no soportaba que sufriera ni la más mínima injusticia. Pero ¿cuál fue el resultado? En la víspera de nuestra boda, ella celebró primero una boda con su antiguo amor. Me tomó por una broma, por un payaso. ¿Puedes dejar de decir cosas así solo para hacerme enfadar? Lo de Duncan y yo fue solo una actuación circunstancial. No puedes tomártelo en serio. ¿No tomármelo en serio? Entonces, ¿cómo explicas que lloraras desconsoladamente en ese momento? Dije. Carolina se quedó paralizada por un instante. Tú sabes que soy una persona muy fácil de conmover. Tengo las glándulas lacrimales muy desarrolladas y lloro con facilidad. Que llore no significa nada. ¿De verdad tienes que aferrarte a una cosa tan pequeña? Como hombre, ¿no podrías ser un poco más generoso? Su mirada recorrió el interior de la casa. Quizá al darse cuenta de que ya no quedaba nada que perteneciera a nuestra boda, sus labios temblaron ligeramente. Siempre sabes cómo intimidarme. Por una cosa tan pequeña desmontaste nuestra casa nupcial. ¿Sabes cuánto esfuerzo puse en decorarla y elegir las cosas? Yo de verdad quería casarme contigo. No hace falta. ¿Acaso no celebraste ya una boda con tu nuevo amor? Dije con frialdad. No tenía ganas de seguir prestándole atención. Pasé a su lado dispuesto a salir, pero de repente se lanzó a mis brazos, rodeándome con ambos brazos. Sus lágrimas empaparon mi ropa. Oscar, no estoy enfadada porque hayas desmontado nuestra casa nupcial. Esta vez lo dejaré pasar. Te perdono. Tengo una idea. No celebremos boda ni invitemos a nadie. Vayamos directamente a casarnos viajando. ¿Te parece? Tomemos un barco para ver la aurora boreal. Dicen que la aurora boreal es preciosa, y que las parejas que la ven juntas pueden ser felices y permanecer unidas toda la vida. Mientras hablaba, alzó el rostro y me miró con expresión llena de esperanza. En sus ojos brillaban lágrimas cristalinas cargadas de expectación. Capítulo 3. ¿Esta vez me perdonaba? ¿Era ella la que me pedía perdón bajando la cabeza? ¿O me estaba dando una oportunidad para que yo fuera quien bajara la cabeza y me disculpara con ella? Si hubiera sido en el pasado. Si ella me hubiera dado una salida, yo sin duda la habría aceptado. Antes siempre le decía que no dejáramos que los conflictos pasaran la noche. No quería que las emociones negativas se acumularan y estallaran en un momento determinado. Por eso, durante nuestra relación, sin importar quién tuviera razón o quién estuviera equivocado, yo siempre estaba dispuesto a disculparme. Pero ahora, ya no podía hacerlo. Tengo una obsesión emocional con la pureza. Extendí la mano y empujé a Carolina, pero Carolina se aferró aún más fuerte. Incluso se puso de puntillas, intentando besarme. En mi mente apareció de inmediato la escena de la noche anterior, cuando ella y su Duncan se besaban apasionadamente. Bésame, Oscar. Aumenté la fuerza y empujé a Carolina. Luego retrocedí instintivamente varios pasos, manteniendo distancia entre ella y yo. Los ojos de Carolina temblaron. En su mirada apareció una expresión de incredulidad. Si quieres besar a alguien, ve a buscar a Duncan. Yo no tengo ningún interés. Le respondí sin rodeos. Las emociones de Carolina parecieron romperse por completo. De inmediato me dijo, ahora lo entiendo. ¿No te duele nada verme así? ¿Todavía recuerdas la carta de garantía que me escribiste entonces? Dijiste que si algún día descubría que no me amabas, que no me cuidabas o que no eras bueno conmigo, podía castigarte. Sacó de su bolso la carta de garantía que yo había escrito en el pasado. Empezó a leerla en voz alta frente a mí. En una de las cláusulas decía, si me haces enfadar, puedo castigarte a arrodillarte sobre el teclado, sobre un durián,
y jurar al cielo que nunca más volverás a hacerme enfadar. Bien, ahora voy a ejercer este derecho. Arrodíllate de inmediato. Discúlpate y jura. Tenía una expresión triunfante en el rostro. Yo observé la escena con una risa fría, como si estuviera mirando a un payaso. En su momento escribí esa carta de garantía porque la amaba, no para que ahora la usara como si fuera un decreto imperial con el que castigarme. Oscar, ya he sido lo suficientemente tolerante contigo. Cancelaste la boda, devolviste los coches nupciales, incluso desmontaste la casa de bodas que preparé con tanto esfuerzo. No me enfadé. Incluso puedo fingir que no pasó nada. Ya te dije que podíamos sustituir la boda por un viaje. ¿Pero por qué sigues sin valorar nada de esto y me obligas a llegar a este punto? Volvió a mostrar esa expresión de agravio, interpretando una vez más el papel de víctima. ¿Sabes que tu comportamiento ahora mismo me decepciona de verdad? Es como una aguja clavándose en mi corazón. Mi corazón está sangrando. ¿Lo sabes? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué eres tan frío? ¿Ya no me amas? En ese momento, sentí que ya no tenía ningún sentido seguir comunicándome con ella. Salí por la puerta a grandes pasos. Su voz sonó detrás de mí. Yo, en cambio, seguí avanzando sin detenerme, sin volver la cabeza. Incluso a través de la puerta se oía su voz estridente. Oscar, detente ahora mismo. Voy a contar hasta 3. Si no vuelves, atente a las consecuencias. Capítulo 4. Estos trucos. Antes, cuando los usaba conmigo, eran muy efectivos. Cuando la amaba, ni siquiera necesitaba sacar la carta de garantía. Con solo abrir la boca, para mí ya era como un decreto sagrado. Durante los 4 años que estuve con ella, con mi ayuda, la pequeña empresa de su familia pasó de ganar apenas 100 o 200 mil al año, a superar ahora los 10 millones de ingresos anuales. La consentía, la amaba y satisfacía cualquiera de sus exigencias, incluso con la boda. Cualquier condición que ella planteara, yo nunca me negué. El vestido de novia que llevó anoche para casarse con su amor de siempre, lo conseguí yo, usando todo tipo de contactos y relaciones, encargándolo a un diseñador de primer nivel, muy famoso. Eso también fue una exigencia suya. En su momento le pregunté si podía ser otro diseñador. Ella se negó rotundamente. Dijo que si el vestido no lo diseñaba ese diseñador en concreto, entonces no se casaría conmigo. Era caprichosa y dominante. Pero en aquel entonces, a mis ojos, eso era ternura. Al final, el vestido de novia que tanto esfuerzo me costó encargar, lo usó para convertirse en la novia de otro hombre. Ahora que lo recuerdo, de verdad siento que fui un completo idiota. Pidió una dote de 8.880.000. Yo acepté sin dudar ni un solo segundo. Salí de casa y, justo entonces, me encontré con el abogado que venía a entregarme el acuerdo de divorcio. Tomé el documento, le di las gracias y me despedí. Después de que el abogado se fuera, busqué un lugar tranquilo donde quedarme un rato. Leí el acuerdo de divorcio de principio a fin. Al poco tiempo, sonó el teléfono. Era mi padre. Hijo, ya hemos cancelado la cooperación con la familia Mo. Está bien, papá. Hijo, si te han hecho sufrir en algo, díselo a papá. A mi hijo no lo puede intimidar cualquiera. Solté una leve risa. Lo sé, papá. ¿No me habías dicho antes que querías que me hiciera cargo de la empresa en el extranjero como responsable? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Ya lo pensaste bien? Preguntó mi padre con un dejo de emoción. Sí, papá, ya lo pensé bien. Cuando termine de resolver lo que tengo entre manos, en estos días me iré al extranjero. Hijo, qué bien. Al final no me equivoqué contigo, dijo mi padre con entusiasmo. En realidad, mi padre ya me lo había mencionado muchas veces. Decía que aún era joven, y que era el momento de centrarse en la carrera profesional. Yo sabía que, en el fondo, me estaba insinuando que no estaba muy de acuerdo con que me casara con Carolina. Después de todo, en su momento, él quería que me casara con la hija del grupo Tang. Decía que un matrimonio entre familias del mismo nivel era el mejor y el más estable. Incluso me dijo que la hija del grupo Tang era muy guapa y muy capaz. En aquel entonces, al escucharlo, solo pensé que mi padre era anticuado. ¿Qué época era ya para seguir hablando de igualdad de estatus? Me negué de inmediato, y le pedí que no volviera a mencionar lo de la hija del grupo Tang. Además, le reiteré que yo amaba mucho a Carolina, que la amaba con locura, y que en esta vida no me casaría con nadie que no fuera ella. Al ver mi actitud tan firme, mi padre no volvió a decir nada. En aquel momento, cuando me propuso ir al extranjero a hacerme cargo del negocio, yo también lo rechacé una y otra vez.
No quería separarme de Carolina. Quería estar siempre a su lado. Ahora, al recordar esos pensamientos, me doy cuenta de lo increíblemente ingenuo que fui. Papá, cuando termine de resolver mis asuntos, me iré al extranjero. De acuerdo, hijo. Después de hablar con mi padre, colgué el teléfono, pero no pasó mucho tiempo antes de que el teléfono de Carolina empezara a sonar. Al principio no contesté, hasta que llamó más de 10 veces seguidas. Finalmente presioné el botón de responder. Del otro lado llegó enseguida una voz estridente. Oscar, ¿de verdad tienes que ser tan despiadado? ¿Por qué retiraste la inversión de nuestra familia? Solo porque Duncan y yo hicimos una boda falsa. ¿Vas a retirar la inversión de mi familia? Antes cancelaste el banquete, cancelaste los coches de boda, desmontaste la casa nupcial y no te lo reproché. Solo pensé que estabas siendo caprichoso, que era una muestra de que me amabas. Pero ahora sí que te has pasado. Te atreviste a retirar la inversión de mi familia. Esta vez sí que estoy realmente enfadada. Soltó una descarga completa de ira. Al escucharla decir todo eso, de verdad me dieron ganas de reír. ¿Y entonces? Respondí con calma. ¿Sabes qué? Ahora mismo me divorcio de ti y desaparezco por completo, para que me pierdas para siempre y no puedas volver a encontrarme jamás. Me amenazó. Antes, siempre era así. En cuanto se enfadaba o se sentía incómoda por algo, me bloqueaba el teléfono y todos los medios de contacto. Luego se escondía en algún lugar. Yo no podía encontrarla, y acababa buscándola desesperadamente, como un loco. En aquel entonces, de verdad la amaba muchísimo, y tenía un miedo terrible de perderla para siempre. Pero ahora, no me importaba en absoluto. Está bien, acepto, nos divorciamos ahora mismo. Dije con absoluta calma. Su voz, en cambio, se volvió de repente caótica y nerviosa. ¿Tú qué has dicho, Oscar? ¿De verdad tienes tanto valor como para divorciarte de mí? ¿No tienes miedo de perderme por completo? Capítulo 5. Si tú no tienes miedo de perderme, ¿por qué iba a tenerlo yo? Dije con frialdad. Una mujer que incluso estando casada se atreve a coquetear con otros hombres. ¿Por qué razón debería seguir tratándola como un tesoro, amándola y mimándola? Todo el amor sincero de estos años lo doy por perdido, como si se lo hubiera dado a los perros. ¿Por qué me pintas como alguien tan despreciable? ¿Acaso todos estos años de sentimientos no bastan para compensar este pequeño error? Carolina me cuestionó con dureza. Su descaro me hizo reír de rabia. Le devolví la pregunta. Ya que consideras que solo es un pequeño error, ¿significa eso que yo también puedo celebrar una boda con otra mujer? Tras un breve silencio, Carolina casi rugió. Oscar, tú dijiste que en esta vida nunca me traicionarías. Nunca pensé en traicionarla. Antes fui sincero con ella de principio a fin. Puedo jurar con la mano en el corazón que jamás hice nada que la traicionara. ¿Y ella? Pisoteó sin piedad el amor que yo le tenía. Fuiste tú quien me traicionó primero. ¿Con qué derecho vienes ahora a decirme estas cosas? Dije tras calmar mis emociones. Haré que te envíen el acuerdo de divorcio. Separémonos en buenos términos. Sin darle tiempo a responder, colgué directamente el teléfono. No quería seguir escuchando a Carolina perder el control. Hoy tenía una colaboración muy importante que negociar. Originalmente iba a aplazarse, pero como el compromiso se había cancelado, decidí seguir adelante según lo previsto. Miré la hora y conduje directamente hacia el Grupo Tang. El Grupo Tang tiene una fuerza comparable a la de mi familia. Es un socio comercial excelente. Al llegar, la recepción supo quién era, y enseguida hizo que alguien me acompañara arriba. Pensé que, como de costumbre, quien hablaría conmigo sería el presidente Tang, pero en el despacho vi sentada a la hija del Grupo Tang, Serapina Tang. La primera vez que vi a Serapina fue en una gala benéfica organizada por el Grupo Tang. En aquel entonces solo pensé que era muy hermosa. Al reencontrarnos ahora, me di cuenta de que cada uno de sus gestos irradiaba una elegancia encantadora. «Has llegado», dijo Serapina al levantarse para invitarme a sentarme, mientras ordenaba a la secretaria que me preparara un café. Con cierta curiosidad, pregunté, ¿y el señor Tang? Mi padre está de viaje de negocios, así que me pidió que hablara contigo, respondió Serapina con una leve sonrisa. Su voz era suave y agradable, de esas que resultan cómodas de escuchar. Saqué el plan de cooperación, y se lo expliqué con detalle y seriedad. Después de más de una hora de conversación, Serapina expresó que le gustaba mucho la propuesta, y firmamos el contrato con éxito. Mi padre siempre dice que Oscar es joven y talentoso. Ahora que te conozco en persona,
Veo que no exageraba. Dijo Serapina mirándome con admiración. Sonreí con calma. Me halagas. Oscar, tienes verdadera capacidad. No hace falta ser tan modesto. Pero hablando de otra cosa, mañana es tu banquete de compromiso. ¿No necesitas prepararte? ¿Aún así has venido a hablar de negocios? Preguntó con serenidad. Que mencionara el banquete de compromiso me tomó por sorpresa. Hice todo lo posible por reprimir el torbellino de emociones en mi interior y respondí. Se canceló. Ya estamos en proceso de divorcio. En los ojos de Serapina pasó un destello de sorpresa. Pero no hizo más preguntas, al ver que ya era la hora del almuerzo. Le propuse invitarla a comer, y ella no rechazó. Reservé una mesa de inmediato. En el restaurante. Hablé mucho con Serapina, y descubrí que teníamos muchos temas en común. Por primera vez, sentí claramente la importancia de estar con alguien del mismo nivel. Serapina y Carolina eran realmente distintas, tanto en su forma de actuar, como en su manera de pensar. Oscar, la voz de Carolina, sonó de repente detrás de mí. Capítulo 6. Me giré con sorpresa y la vi soltando el brazo con el que sujetaba a Duncan, caminando hacia mí llena de ira. Con razón cancelaste de repente el compromiso, así que tenías a otra mujer fuera. ¿Quién es esta mujer? Carolina me lanzó una mirada furiosa antes de girarse hacia Serapina, pero con solo mirarla una vez. La ira en sus ojos se debilitó visiblemente. Si se mira a Carolina sola, realmente es bonita y dulce, pero comparada con Serapina, no están en el mismo nivel en absoluto. Por eso, lo que más detestaba Carolina era estar al lado de mujeres más hermosas que ella. Serapina era alta y esbelta, su largo cabello negro, espeso y brillante, caía suave como la seda. Sus rasgos eran llamativos y elegantes. Da un tipo que basta ver una vez para no olvidarla jamás. ¿Quién eres tú? Carolina adoptó de inmediato la actitud de esposa legítima. Si no podía ganar en belleza, al menos tenía que imponerse en presencia. Serapina no se enfadó por su falta de educación. Simplemente sonrió con calma y respondió con un tono igualmente suave. Me llamo Serapina. Soy la socia de Oscar. ¿Socia? ¿A quién crees que estás engañando? ¿Por qué nunca te he visto antes? La actitud dominante de Carolina era la de una auténtica mujer histérica. Antes ya era así, con cualquier mujer que apareciera a mi alrededor. Aunque no existiera ninguna relación, ella se enfadaba igual. En aquel entonces, yo pensaba que era porque le importaba. Incluso me sentía contento por ello. Y por iniciativa propia me alejaba de otras mujeres. Ahora que lo pienso, no era porque le importara, sino simplemente por su deseo de posesión. ¿Ya terminaste de hacer el ridículo? La miré con el rostro sombrío. Carolina, en cambio, creyó que estaba defendiendo a Serapina, y se enfureció aún más. Su voz se volvió más aguda y dura. Oscar, eres un hombre sin corazón. Ahora incluso me gritas por una mujer de fuera. ¡Buah! Con su escándalo, atrajo muchas miradas. E incluso hubo gente que sacó el móvil para grabar la escena. Un camarero se acercó de inmediato para mediar. Señorita, aquí no está permitido hacer tanto ruido. Si continúa así, tendré que pedirle que se retire. Mi marido me está engañando. Está comiendo aquí con una mujer ajena. ¿Ni siquiera puedo llorar un poco? Dijo Carolina con expresión de agravio, mirando al camarero con los ojos llenos de lágrimas a punto de caer. El camarero suspiró. Impotente. Aún así, no puede causar disturbios aquí. Está afectando a los demás clientes. Duncan, que hasta entonces no había dicho una palabra, dio un paso al frente y tiró suavemente del brazo de Carolina, susurrándole, Caro, no te enfades. Yo creo que Oscar no es ese tipo de persona. Con solo esa frase, la actitud de Carolina se suavizó de inmediato, aunque su tono seguía cargado de enfado. Oscar, si todavía eres un hombre, discúlpate conmigo ahora mismo. Capítulo 7. ¿Por qué tendría que pedirte disculpas? Mi paciencia ya se estaba agotando poco a poco. Que comas con otra mujer ya está mal. Carolina me miró con expresión de agravio y dijo, ¿acaso olvidaste lo que me prometiste? Dijiste que no comerías a solas con ninguna mujer que no fuera yo. ¿Y entonces qué cuenta que hayas entrado aquí de la mano con otro hombre? Le respondí sin rodeos, dejando al descubierto a Carolina. A ella le gustaba sacar estas cosas en público. Así que esta vez decidí complacerla. Total, yo tenía la conciencia tranquila. La expresión de Carolina cambió ligeramente. Intentó explicarse. Duncan vio que estaba de mal humor y por eso me sacó a comer. Además, hace un momento incluso habló bien de ti. ¿Cómo puedes pensar así de nosotros? A mitad de la frase,
Un camarero que estaba cerca intervino de repente. Yo vi claramente que ella entró de la mano con ese chico de al lado. Incluso decía que su marido le era infiel. Está claro que es ella la que le puso los cuernos a ese hombre. ¿No es eso prender fuego uno mismo y no permitir que otros enciendan una vela? Los comentarios desagradables comenzaron a oírse uno tras otro. Carolina siempre había sido muy orgullosa. Antes aún podía sentirse con la razón. Pero ahora, al salir esas palabras de boca de otros, por mucho que quisiera rebatir, no tenía cómo hacerlo. El rostro de Duncan también se ensombreció. Se dio la vuelta y se marchó sin decir nada. Carolina tampoco tuvo cara para quedarse más tiempo. Se apresuró a ir tras Duncan. Esta farsa por fin llegó a su fin. Miré a Serapina con cierta incomodidad y dije, de verdad lo siento. Esta comida terminó siendo desagradable para ti. No pasa nada, solo que tu esposa parece habernos malinterpretado. ¿No vas a ir a explicárselo?, respondió Serapina. Parecía no haberle afectado en absoluto lo ocurrido. Esbocé una sonrisa amarga. Alguien se encargará de consolarla. No sé qué ha pasado exactamente entre ustedes, dijo Serapina. Pero creo que, pase lo que pase, todo debería tener una solución. Hay cosas que es mejor aclarar. De lo contrario, incluso después del divorcio, puede que sigan enredados por ciertos asuntos. Tomó la servilleta y se secó suavemente los labios, manteniendo su sonrisa elegante. La comida de aquí está muy buena. Tengo otros asuntos que atender, así que me iré primero. Sentí una mezcla de emociones en el corazón. Tenía razón. Hay cosas que, sí o sí, deben decirse con claridad. Por la noche, llamé a varios amigos y nos fuimos a beber a un bar. Cuando se enteraron de que había cancelado el compromiso, todos se alegraron por mí. Oscar, desde el principio pensé que ustedes dos no pegaban. Esa Carolina se veía mezquina. Y tampoco es que fuera gran cosa físicamente. Hasta bromeábamos diciendo que tenías mal gusto. Fue Kim quien habló primero, sentado a mi lado. Exacto. Que ella haya podido tener a un marido como tú ya era para dar gracias al cielo. Y aún así se atrevió a... Samuel se dio cuenta de que estaba a punto de decir algo inapropiado y enseguida corrigió. En fin, que se hayan separado es lo mejor. Con tus condiciones, puedes encontrar a la mujer que quieras. No era extraño que tuvieran tan mala impresión de Carolina cada vez que salía conmigo. Bastaba una mínima cosa para que montara un berrinche. Y ni siquiera se contenía delante de ellos. Se creía una princesa en lo alto del pedestal. Pensaba que todo el mundo debía rendirle pleitesía. Cuando la amaba, de verdad estaba dispuesto a tratarla como a una princesa. Pero ahora, ya no la amaba. Va, dejemos de hablar de ella. A beber, dije levantando la copa. Me bebí de un trago un vaso lleno de alcohol. No sabía por qué, pero tenía un sabor amargo. De repente, la puerta del reservado se abrió de golpe. Capítulo 8. Carolina entró hecha una furia, con el acuerdo de divorcio que le había mandado en la mano. Oscar, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? Sin importarle que hubiera otras personas en el reservado. Me increpó directamente, como si yo fuera quien le hubiera hecho algo imperdonable. El acuerdo de divorcio ya está en tus manos. ¿De verdad crees que estoy bromeando?, dije recostado en el sofá, mirándola con calma. La verdad es curiosa. Cuando la amaba, sentía que todo en ella era bueno. Ahora que ya no la amo, me parece una mujer completamente normal. No voy a divorciarme de ti, dijo Carolina con voz firme. Levanté ligeramente la comisura de los labios. ¿Estás segura? No te arrepientas después. Carolina se quedó un momento atónita. Luego, los ojos se le enrojecieron y habló con la voz entrecortada. Dijiste que en esta vida no habría divorcio, solo viudez. Si quieres divorciarte de mí, será solo cuando yo muera. Esas palabras tan cargadas de dramatismo casi logran conmoverme. ¿No es Duncan la persona que te gusta? Te devuelvo la libertad. ¿No deberías estar contenta?, dije con indiferencia. Carolina se acercó, me tomó de la mano y habló con seriedad. Antes me gustaba él, pero ahora la única persona a la que amo eres tú. De verdad no quiero divorciarme. Su tono se volvió mucho más suave. Le aparté la mano sin expresión alguna, mirándola con una sonrisa que no era del todo sonrisa. Tu amor, no me lo puedo permitir. Dicho eso, saqué el móvil e hice una llamada. Que todos los socios comerciales cancelen la cooperación con el Grupo Mo. En cuanto pronuncié esas palabras, el rostro de Carolina Mo cambió por completo. Me miró incrédula. ¿Quieres que todos los socios rompan con el Grupo Mo? ¿Quieres ver a nuestra empresa en bancarrota? Sonreí con ligereza. Exactamente, todo lo que hoy es el Grupo Mo.
Se lo di yo. Yo pude levantarlo. Y también puedo devolverlo a la nada. Oscar, me equivoqué. Por favor, no hagas esto. Carolina entró en pánico. Ella sabía muy bien que, si todos los socios cancelaban la cooperación, el grupo Mo no tardaría en quebrar por completo. Y ella dejaría de ser esa altiva señorita de familia rica. Vamos, Carolina, fuiste tú quien le hizo algo imperdonable a Oscar. ¿Y todavía tienes cara para venir a suplicarle? Dijo Samuel, que nunca había soportado la forma de actuar de Carolina. Carolina lo miró con los ojos llenos de rabia. Pero aún así se contuvo. En ese momento, su teléfono sonó de repente. Al mirar la pantalla, su rostro palideció aún más. Contestó y dijo apenas una palabra: papá. No se sabía qué le dijo su padre. Pero colgó sin decir nada. Me miró con una expresión totalmente desesperada. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de orgullo. ¿Tiene que ser así, necesariamente? Entonces, ¿vas a firmar o no el acuerdo de divorcio? Fijé la mirada en el documento arrugado que tenía en la mano. Carolina no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Carolina, Oscar ya te ha dado suficiente dignidad. Si tienes un poco de sentido común, firma de una vez el acuerdo, y no hagas que esto termine de la peor manera. Samuel volvió a intervenir. Tras un largo silencio, Carolina habló con la voz ahogada por el llanto. Está bien, firmaré, pero tienes que prometerme que no dejarás que los socios cancelen la cooperación con el grupo Mo. De acuerdo. En realidad, ni siquiera hacía falta que yo lo dijera. Esos socios ya cancelarían por iniciativa propia. Antes cooperaban con su familia, solo por consideración hacia mí. Si se enteraban de que me había divorciado de Carolina, no habría ninguna razón para seguir colaborando. Samuel le pasó de inmediato un bolígrafo a Carolina. Carolina dudó durante mucho tiempo, justo en el momento de firmar. Aún sin resignarse, dijo una última frase: una vez que nos divorciemos, no volverá a haber nada entre nosotros. Capítulo 9. Asentí con indiferencia, ya que había elegido poner fin a todo. Naturalmente no tendría ningún contacto más con ella. Al ver mi actitud tan tajante, Carolina no tuvo más remedio que firmar su nombre en el acuerdo de divorcio. En el momento en que tuve el documento en mis manos, de repente me sentí mucho más ligero. Esa noche bebí demasiado. Estaba tan borracho que ni siquiera sabía cómo había regresado a casa. Cuando desperté al día siguiente, tenía la cabeza completamente embotada. Me quedé tumbado en la cama un buen rato. Antes de levantarme, bajé a comer, y descubrí que mi padre había venido, y que su expresión no era nada buena. Me acerqué sonriendo, lo saludé y pregunté: papá, ¿cómo es que hoy tienes tiempo de venir? Oscar, ¿has visto las tendencias de hoy? Preguntó mi padre con voz grave. Lo miré algo desconcertado y negué con la cabeza. ¿Qué pasa? Mi padre frunció ligeramente el ceño. Abre tu teléfono y míralo tú mismo. Con curiosidad. Saqué el móvil y miré las noticias del momento. Mi expresión cambió de inmediato. El titular era extremadamente llamativo. El joven maestro Oscar engaña a su esposa durante el matrimonio con la heredera Serapina. Abrí la noticia y descubrí que se trataba del video de aquel día en el que Serafina Tang y yo estábamos comiendo en el restaurante. El video había sido editado de forma malintencionada. En él, Carolina aparecía completamente como la víctima. En los comentarios, algunos hablaban de mí y de Serapina. Otros hablaban de Carolina. Hubo un comentario que llamó especialmente mi atención. Un usuario llamado Después de la tormenta siempre sale el sol escribió: ¿no creen que Oscar y Serapina hacen mejor pareja? Carolina al lado de Serapina se ve tan vulgar. Te lo dije desde el principio, esa Carolina no estaba a tu altura. No tiene ni un poco de educación, dijo mi padre con evidente enfado. Este video no solo difamaba a Serapina y a mí, sino también la imagen de ambas empresas. De esto, aparte de Carolina, no podía haber una segunda persona responsable. Yo había pensado darle una salida digna, pero ya que había llevado las cosas hasta este punto, no podía culpar a nadie más que a ella. Papá, ya me divorcié de ella. Hay que actuar como se debe. No hace falta ser indulgentes. Mi padre se quedó un momento atónito. ¿Ella aceptó divorciarse de ti? Por supuesto que no quería. Respondí con calma, pero usé el futuro del grupo Mo como precio. No tuvo más opción que firmar el acuerdo de divorcio. Capítulo 10. Mi padre suspiró suavemente, con una expresión de alivio y satisfacción. Mi hijo por fin dejó de ser un idiota enamorado. Por cierto, ayer viste a Serapina. ¿Qué te pareció? Mi padre empezó a chismear de inmediato. Sonreí con algo de impotencia.
La señorita Tang es muy hermosa y tenemos muchos temas en común. Ya lo decía yo. Ustedes dos son una pareja hecha en el cielo. Si no fuera por Carolina, ahora mismo ya estaría cargando a mi nieto, murmuró mi padre con descontento. Guardé el teléfono. Papá, déjame encargarme yo de este asunto. Está bien, mi padre no dijo nada más. Después de eso, hice que alguien reuniera pruebas de la infidelidad de Carolina. Ella pensó que subiendo ese video a internet podría arruinarme por completo. ¡Qué ridículo! En solo una mañana, las fotos y videos de Carolina y Duncan juntos llegaron a mi teléfono. Luego envié todas esas pruebas al abogado y le pedí que demandara a la persona que había subido el video. Cuando terminé con todo eso, ordené a los sirvientes que empacaran el equipaje, porque todos estos asuntos podían resolverse por completo en menos de un día. Por la noche, antes de irme, planeaba reunirme una vez más con mis hermanos. Justo cuando estaba a punto de salir, Carolina apareció de la nada y se lanzó directamente hacia mí. Oscar, sé que me odias, pero ¿por qué tienes que perjudicar a Duncan? Carolina me miró con los dientes apretados, como si quisiera devorarme vivo. Fruncí el ceño y hablé con indiferencia. ¿Cuándo he perjudicado yo a Duncan? ¿Te has vuelto loca? ¿No fuiste tú quien hizo que el abogado lo demandara? Carolina se alteró cada vez más. De repente lo entendí, así que fue Duncan quien subió ese video. Yo había pensado que había sido ella. ¿Y qué? ¿Pretendes que deje libre a Duncan? Lo siento, no soy una santa. Empujé a Carolina a un lado y me arreglé la ropa que ella había arrugado al agarrarme. Carolina tenía una expresión de furia mezclada con impotencia. Si no hubiera difamado sobre mí en internet, ¿cómo iba el abogado a demandarlo? Al verla tan preocupada por Duncan, supe que esta mujer nunca me había amado de verdad. Ella decía amarme, pero solo porque amaba el lujo y la riqueza. Solo yo podía satisfacer sus necesidades materiales. En cuanto a Duncan, hasta hoy seguía sin haber logrado nada. Apresúrate a hacer que el abogado retire la demanda, o su vida estará arruinada para siempre, dijo Carolina con mucha ansiedad. Torció la boca y sonreí con frialdad. Lo siento, es imposible. En vez de preocuparte por él, deberías preocuparte más por ti misma. Puede que mi padre ya haya hecho que todos los socios cancelen su cooperación con la familia Mo. Mi padre siempre actuaba con decisión, lo que podía hacer en este segundo. Jamás lo dejaba para el siguiente. Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Carolina. Se quedó atónita unos segundos antes de reaccionar. ¿No me prometiste que no dejarías que cancelaran la cooperación? ¿Por qué ahora te retractas? Yo te lo prometí, pero mi padre no. No volví a prestarle atención y subí directamente al coche. Carolina intentó alcanzarme, pero como corría demasiado rápido, terminó cayéndose al suelo. Oscar, no puedes hacer esto, te odiaré toda la vida. Capítulo 11. Ella gritó con el corazón hecho pedazos. Que me odie si quiere, no importa. Al fin y al cabo, en esta vida ya no volveríamos a vernos nunca más. Al día siguiente, el abogado me envió un mensaje diciendo que Duncan ya tenía asegurada la cárcel. En cuanto a la familia Mo, como todos los socios cancelaron la cooperación, de la noche a la mañana quedaron directamente endeudados. Escuché que Carolina Mu se había vuelto loca buscándome y que, al salir a la calle, fue atropellada accidentalmente por un coche. Al parecer, la situación era bastante grave, y yo ya había arrastrado mi maleta hasta el control de embarque. Oscar, qué coincidencia, ¿tú también vas al paisa? De repente, una voz familiar sonó detrás de mí. Me giré sorprendido y me encontré con un par de ojos claros y brillantes, en los que pasó fugazmente un destello de alegría. Señorita Tang, ¿tú también sales hoy al extranjero? Sí, mi padre me pidió que fuera a encargarme de la empresa en el extranjero. ¿Y tú? Serapina sonrió suavemente. ¿De verdad existían coincidencias tan grandes en el mundo? Pero fuera coincidencia o no, también podía considerarse una especie de destino. Después de subir al avión, lo aún más sorprendente fue que nuestros asientos resultaron estar juntos. Parece que de verdad tenemos mucha afinidad, dije sonriendo. Sí, yo también estaba preocupada por aburrirme viajando sola, pero ahora que estás tú, ya no será aburrido, respondió ella. Al bajar del avión, encendí el móvil y vi un mensaje de mi padre. Mocoso, cuida bien de Serapina. Tu padre aún está esperando abrazar a su nieto.